Muy bien. Pero bueno, estamos acá y estamos para disfrutar juntos de su palabra, como decía Mauro, y nos guiaba en esa alabanza que siempre pone nuestro corazón, lo prepara, ¿verdad? Y hoy de mañana disfrutábamos de una actividad con niños realmente muy linda, ¿no? Lleno de chiquilines, lleno de gurises, lleno de niños, de adolescentes, con muchos nuevos, y algunos con contextos complicados, situaciones de vida complicadas, que qué bueno que pudieron escuchar el Evangelio, ¿no? Y que, si Dios quiere, podamos seguirlos teniendo aquí para que los sigan escuchando, ¿no? El Día del Niño siempre es una ocasión especial para tomarlo como excusa para hablarle del Evangelio a los niños, ¿no? Y me pareció conveniente y adecuado en el Día del Niño hablar de un tema relacionado con la familia, porque, ¿saben? A los niños tenemos que considerarlos en el contexto de la familia, ¿no? Siempre que uno piensa en un niño debería pensar en una familia que hay por detrás, cuidando, criando, guiando a ese niño, aunque sabemos bien que no siempre es así, ¿no? Pero sí, siempre es el plan de Dios que sea así, ¿no? Ese es, sin duda, el plan de nuestro Señor. Y pensaba que, bueno, que los seres humanos aprendemos tanto de experiencias buenas como de experiencias malas, ¿no? Una vez escuché una frase que me quedó grabada que decía que el tonto nunca aprende nada, ¿no? El simple aprende de sus propios errores, pero el que es sabio aprende de los errores de los demás, ¿no? Y me parece que es bastante así la vida, ¿verdad? Y vamos hoy a considerar algo de esto, ¿verdad? Es importante mirar la vida de otros y el ejemplo de otros, a veces para decir, bueno, yo no quiero seguir ese camino porque no quiero tener ese resultado, ¿no? Y eso sería muy sabio de nosotros, ¿no? De parte nuestra. Y si es importante tener eso en cuenta para no errar nosotros en nuestra vida personal, por lo menos igual de importante es tener eso en cuenta para nuestra vida familiar, para no fracasar en lo familiar, ¿no? Y saben, en la Biblia, en la Escritura, hay muchos ejemplos de muchas vidas, de muchas familias. Y hoy les prometo considerar algunas de ellas para mirar qué no hacer. Podríamos decir, bueno, esta familia yo no quiero ser, ¿no? Podría ser una buena introducción para lo que vamos a estar pensando. Es bien sabido que la crisis de nuestra sociedad occidental, con todos los flagelos que la azotan, ¿no? La violencia, el narcotráfico, bueno, todo lo que a ustedes se le ocurra, tiene como base última, digamos, la destrucción de la familia, ¿no? Y todo lo que está pasando a nivel familiar, ¿no? Y una sociedad que descuida a la familia está, sin duda, pronta a desaparecer. Y además sabemos que en lo local, en lo que es la iglesia local, como siempre decimos, ¿verdad? Familias fuertes forman una iglesia fuerte. Y lo contrario también es verdad, ¿no? Familias débiles, bueno, harán una iglesia que no sea fuerte, ¿no? Sino que sea bastante débil. Entonces, qué importante es enfocarnos en la familia, mirar a la familia, apuntalar a la familia y darles a las familias de la iglesia herramientas para seguir adelante. ¿Saben? Una de las cosas que queda claro cuando uno empieza a leer la Biblia es que Dios creó a la familia. Antes que las naciones, antes que los pueblos, antes que cualquier otra institución, Dios creó a la familia, el matrimonio, la familia, ¿no? La familia es una creación de Dios. Ya también desde esos primeros capítulos, cuando Dios llama a Abraham, lo llama con su familia, en el contexto de una familia. Y dice que va a formar una familia con él. Y además le dice, en tu simiente, en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Dios estaba pensando en la familia. Me encanta un Salmo 68, 5 y 6 que dice así: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los
desamparados. Dios le da una especial importancia a la familia. Y si bien siempre han existido en la historia de la humanidad desamparo, historias en este sentido tristes, pero Dios, ¿qué quiere hacer? Hacerlos habitar en familia, aquellos que no la tienen. Es más, Dios se ha formado una familia, ¿verdad? Efesios 2:19 dice que todos los creyentes, todos aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo, conformamos, somos miembros de la familia de Dios. Y bueno, como decíamos, ¿no? Hay muchos ejemplos de muy buenas familias para imitar en la Escritura, ¿no? Y en otros momentos y en otros mensajes quizá hemos pensado en ellas y las hemos considerado. Pero hoy vamos a pensar en el opuesto, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio diferente de aprendizaje y ver los errores de 3 familias, sus fracasos, para decidirnos no ser como ellos, ¿no? La Escritura, como siempre decimos, es muy sincera y ella habla de los personajes y de los protagonistas que están en sus páginas en forma totalmente, digamos, natural, normal, contando la realidad de las cosas, no dibujando y poniéndole color, ¿no? Sino que cuando habla de un error lo dice lisa y llanamente. Y por eso es que podemos aprender de ellos examinando todo y reteniendo lo bueno. Así que vamos a considerar la primera familia, que no quiero ser, en Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, ahí tenemos, vamos a leer hasta el versículo 11, y dice así esta escritura. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Acá tenemos un matrimonio, una familia, como si tenían hijos, no lo dice la Escritura, pero es un matrimonio del primer siglo de nuestra era, ¿no? Un matrimonio de la iglesia primitiva, unos matrimonios de creyentes, ¿verdad?, que se habían convertido. Los capítulos anteriores a este hecho que es tremendo, ¿no?, nos cuentan cómo se fueron agregando a la iglesia de a miles, ¿no? En poquitos días 8.000 personas se habían agregado a la iglesia, y nos habla del capítulo anterior que todos eran llenos del Espíritu Santo, que la multitud era de un corazón solo, de los que habían creído, que los apóstoles con poder daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, que no había ningún necesitado entre ellos, porque el Espíritu Santo tocaba el corazón de aquellos que tenían casas, las vendían y traían el precio de eso vendido a los pies de los apóstoles. Y había un tremendo mover del Espíritu Santo y una ebullición, podríamos decir, de un gran avivamiento cristiano allí. Y en ese contexto es que ocurre este pasaje, ¿no? Y uno lee, la verdad que es algo trágico, ¿no? Cómo un matrimonio de creyentes pudo terminar así. Y sin duda que el pecado de Ananías y Safira, está bien claro acá en la Escritura que fue mentir al Espíritu Santo. Mentir al Espíritu Santo.
Ellos habían vendido por determinado precio y se quedaron con parte y llevaron la otra parte diciendo que era el precio total. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, la Escritura no lo explica, pero lo deja entrever, ¿no? Y cada uno de ustedes que se hace la idea de lo que está pasando se puede dar cuenta por qué lo hicieron, ¿no? Los versículos anteriores del capítulo anterior nos dice que, bueno, que había ese mover, que muchos traían sus heredades y las ponían para el servicio, para que fueran repartidos entre los necesitados. Y sin duda que había un muy buen concepto en la iglesia en general de aquellos que con tanta generosidad y desprendimiento hacían eso. Y bueno, sin duda que Ananías y Zafira quisieron disfrutar de ese buen reconocimiento, de ese buen nombre, por decirlo así, sin que le costara tanto, sin que le costara todo. Y quisieron en definitiva figurar en la lista de los abnegados, de los generosos, sin serlo, ¿no? ¿Y eso cómo se llama? Alguien que quiere aparentar algo que no es. Hipocresía, ¿no? Hipocresía. Así que podríamos decir que esta es una familia hipócrita o un matrimonio hipócrita, ¿no? Es más, convinieron entre ellos para hacerlo. Cosa un poquito más grave, ¿no? Más grave. Y le costó muy caro a los dos, le costó la vida, ¿no? Y a los dos, y si tenían hijos, que no lo sabemos, también lo que habrá sido. Lo que habrá sido, y lo que fue en la iglesia, la sacudida, ¿verdad?, de eso que ocurrió allí. No sabemos qué edad tenían. Como habla de los jóvenes, uno se imagina que eran más maduros, ¿no? Pero, o sea que los jóvenes se los llevaron, capaz que no eran tan jóvenes, no lo sabemos, en realidad no lo dice la Escritura. Sí tenían cierta posición porque pudieron vender esa heredad, ¿no? Pero más allá de eso, lo que sí sabemos es que tuvieron una actitud hipócrita y se combinaron entre ellos para hacerlo, y realmente fue algo tremendo la lección que podemos aprender, ¿no? Ser hipócrita, ¿no? Ser hipócrita es ponerse una careta, ¿no? Mostrarse como uno realmente no es, ¿no? Lo contrario a la transparencia, lo contrario a la sinceridad, ¿no? Y sin duda que la hipocresía fue uno de los pecados que más resistió Jesús durante su ministerio en terrenal, entre nosotros, ¿no? Se opuso a la hipocresía con firmeza, con fuerza. Más allá de la lección personal que uno dice, realmente leo esto y me doy cuenta que no tengo que ser hipócrita en mi vida, tengo que mostrarme como realmente soy, ¿no? Pero tenemos una lección familiar para aprender, ¿no? Porque esto le ocurrió a una familia, le ocurrió a un matrimonio. Y un matrimonio que se confabula para ser hipócrita, para figurar, ¿no? Para, aunque no le cueste tanto, tratar de estar ahí, en boca de todos, ¿no? Tremendo, ¿no? Saben, pocas cosas pueden ser tan destructivas como la hipocresía en el seno de una familia. Cuando los integrantes de una familia no son sinceros, cuando se muestran como realmente no son, aparentando una piedad que no tienen, bueno, eso no va a ir muy lejos. Y si eso ocurre en los padres, es aún más dañino, podríamos decir, ¿no? Como decía un predicador, ¿no?, esa actitud es capaz de vacunar a los hijos contra el Evangelio, y que después no quieran saber de nada, ¿verdad? Cuando los padres se muestran muy piadosos y comprensivos en la iglesia, en el seno de la iglesia, pero cuando van a su casa son autoritarios, son carnales, son egoístas, eso destruye la fe y el corazón y el ánimo de los niños, ¿no? Es tremendo. Es algo que no debemos ser, hermanos. No debemos ser hipócritas. Tampoco es necesario que seamos perfectos, porque no lo seremos, ¿no? De este lado de la vida eterna, digamos, ¿no?, antes de cruzar el río, no seremos perfectos, ¿no? Pero no es necesario que seas perfecto o que sea perfecto como papá, como mamá. Sí es necesario que seamos sinceros y que seamos coherentes con lo que decimos creer, que vivamos un cristianismo real, una espiritualidad
sincera, una piedad genuina, y que nuestros hijos lo puedan ver. Y cuando papá o mamá se equivocan, se acercan y piden perdón, ¿no? Y los ven que tienen una relación personal con Dios y que sirven al Señor y no al ojo humano. Y qué bueno que vean esas cosas en nosotros, ¿no? Hay ejemplos en la Escritura positivos, por supuesto. Pensaba en Priscila y Aquila. ¿Se acuerdan? Algo dice de ellos en Romanos capítulo 16 y en otros lugares también. Pero ahí en Romanos 16 Pablo se refiere a Priscila y Aquila, este matrimonio. No sabemos tampoco si tenían hijos, ¿no? Pero habla del matrimonio. Dice, expusieron su vida por Pablo, eran colaboradores de Pablo como matrimonio, expusieron su vida por él y tenían una iglesia en su casa. Tenían una iglesia, o sea que abrían las puertas de su casa para que se reuniesen los creyentes, para ser edificados, para crecer. ¿Saben? Cuando uno abre las puertas de su casa y se muestra cómo es, bueno, sin duda que no está jugando al cristianismo, ¿no? Se está mostrando la intimidad de su casa. Y qué bueno que es eso, ¿no? Que otros creyentes puedan ver cómo realmente somos. No somos perfectos, pero que seamos realmente espirituales, fieles, personas que se esfuerzan en la gracia para seguir al Señor. La familia que no quiero ser es una familia hipócrita. Cada uno de nosotros podría decir eso. Yo quiero que mi familia sea piadosa, sincera, verdaderamente. No perfecta, pero sí coherente con la fe que profesa. Ahora vamos a ir rápidamente a Génesis capítulo 25 y vamos a ver a otra familia, también muy conocida. Génesis capítulo 25, versículo 20, dice allí: y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Aquellos que están esperando a su esposa, miren que a los 40 años, recién, Isaac tomó a Rebeca su mujer. Dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Tendríamos que leer un poquito más para ver qué pasó después, pero ustedes conocen la historia, ¿no? Jacob suplanta a su hermano, primero se queda con su primogenitura ofreciéndole un plato de guiso, básicamente. Después se hace pasar por su hermano para recibir la bendición que le tocaba a Esaú. Después Esaú, en un arranque de odio, de venganza, promete matarlo y Jacob se termina yendo lejos y la familia se divide, se rompe. Una lectura rápida de la Escritura no nos va a permitir ver qué pasó acá. Por lo menos cuáles fueron los ingredientes que fueron haciendo mella en esta familia. Pero hay una pista allí en el verso 28. Y dice, amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Esto que uno lee ahí parece algo hasta simpático, ¿no? Bueno, sí, uno quería a uno y otro quería al otro. Podríamos decir que fue parte del problema, por lo menos fue parte del problema. Trajo consecuencias malas en la familia, que un progenitor amaba más a uno de sus hijos y el otro amaba más al otro. Trajo una división, separación, dolor en la familia. Trajo sin duda
malas consecuencias y división. ¿Saben? Dios creó a la familia para que permaneciera unida, para que se acepten tal como son, para que se apoyen mutuamente, para que se protejan, para que en el seno de la familia los hijos puedan crecer recibiendo la instrucción de los padres, en un ambiente de amor, de aceptación incondicional. La separación de las familias no es la voluntad de Dios, no lo fue, no lo es ahora y no lo va a ser nunca. Dios quiere que las familias permanezcan unidas, ¿no? Y los que somos padres tenemos que tener cuidado con este problema, con el problema de las preferencias, ¿verdad? Del favoritismo de un hijo sobre el otro. Bueno, el que tiene una hija única o un hijo único no tiene este problema, ¿no? Pero los que tenemos más de uno sí, ¿no? Y puede ser un gran problema, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos con esto, no? Porque si es tan difícil, ¿no? Bueno, lo que pasa es que una cosa es amar y otra cosa es el tener un hijo favorito, ¿no? Eso siempre es carnal, siempre es pecaminoso, ¿no? Pero amar a los hijos tendríamos que saber que Dios quiere que los amemos a todos por igual. Ahora, amar a los hijos todos por igual no quiere decir darle exactamente lo mismo a cada uno. ¿Por qué? Porque depende de las personalidades de cada uno de los hijos, ¿no? Le doy un ejemplo tonto, si se quiere, ¿no? Dice, bueno, yo tengo que darle a todos los hijos lo mismo. Entonces, tengo un bebé de 6 meses y tengo un adolescente de 12 años. Pero como le tengo que dar a todos lo mismo, bueno, le doy la papilla, ¿no?, al de 6 meses y le doy la papilla al de 12 años, ¿no? ¿Les parece? Le estoy dando lo mismo. ¿Estoy bien? No, es ridículo, ¿no? Porque te tengo que dar a cada uno conforme a su crecimiento, conforme a lo que necesita, ¿no? Lo mismo pasa en todas las áreas de la vida. Habrá hijos que tienen más facilidad para algunas cosas, ¿no? Y habrá otros hijos que tienen menos y que hay que apuntalar más. Pero no es que uno tenga favoritismo de uno sobre el otro, sino que uno tiene que mirar a ver qué necesita cada uno para cubrir esa necesidad. Pero el amor tiene que ser igual, ¿no? Una cosa es la ayuda que uno necesita y otra cosa es el amor que a cada uno le da, ¿no? El afecto, la afirmación, el reconocimiento, la ternura no se gastan, ¿no? No se reparten. Hay que darle a todas y a todos con la misma intensidad. Así que tenemos que tener cuidado los padres. Tenemos que tener cuidado los padres, porque así como tenemos la potestad de afirmar y proyectar a nuestros hijos y hacer, como dice aquel salmo, ¿no?, como flechas, ¿no?, en la aljaba, son los hijos sabidos en la juventud y uno los puede dirigir hacia donde uno quiere, como un valiente dirige su flecha. También podemos desanimarlos y hacerles daño. Por eso dice Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea que tenemos la posibilidad de provocarlos a ira con nuestra manera de tratarlos. Y Colosenses 3:21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, ¿no? O sea que también yo con mi actitud puedo desalentar a mi hijo, a mi hija, puedo provocarle ira. Cuidado, tengamos cuidado, tengamos ese cuidado en la paternidad, ¿no? La paternidad y la maternidad son las cosas más lindas de la vida, sin duda, ¿no? Pero implica una gran responsabilidad y un esfuerzo consciente para hacer las cosas bien, ¿no? No tengamos favoritismos, porque vamos a traer ira, desaliento a nuestros hijos y vamos a traer división entre ellos, ¿no? Y puede provocar una crisis más profunda y más duradera. La familia que no quiero ser es una familia dividida, y mucho menos dividida por mi culpa, porque yo hice las cosas en una manera inadecuada con mis hijos y produje esa ruptura, como pasó en esta familia, ¿no? Jesús afirmó que una casa dividida contra sí misma cae, ¿se acuerdan? Y dice otro pasaje paralelo, toda ciudad o casa dividida contra sí misma
no permanecerá. ¿No? Hermanos, hermanas, no tengamos familias divididas, ¿no? Hagamos todo lo necesario, todo lo posible para mantener nuestra familia unida, en amor, aceptación y en apoyo mutuo. Y si hemos cometido errores en este sentido, vayamos, sentémonos con nuestros hijos y pidámosle perdón. Porque es lo mejor que podemos hacer. Es lo mejor que podemos hacer. Así que no quiero ser una familia dividida, sino unida en amor y aceptación. Y tenemos una tercera familia. Segunda de Samuel, capítulo 13. Un hecho tremendo de la vida del gran rey David, de su familia. Es una historia tan cruda que no la podemos leer entera, el capítulo 13, que a uno le duele leerla, ¿no? Es la historia de Amnón y Tamar, capaz que algunos la han leído alguna vez, ¿no? Dos hijos de David, de diferentes esposas, ¿no? O sea que eran medios hermanos. Pero acá nos cuenta la Escritura cómo Amnón se enamora, dice acá, ¿no?, de su hermana, de su media hermana Tamar, y estaba ahí como sufriendo porque no podía tenerla, no podía ser de él, ¿no? Y viene un amigo, entre comillas, ¿no?, con pinche ahí y le dice, bueno, no, mira, tenés que hacer esta tramoya, vos hacete el enfermo, le pedís a tu padre que venga Tamar a ayudarte. Bueno, ustedes saben la historia, ¿no? La cuestión es que al final, bueno, le pide eso a David, David le dice, sí, no hay problema, que vaya tu hermana a ayudarte. Y dice el versículo 10, entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba, al cuarto, para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza. Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. ¿Qué le estaba diciendo? Nos podemos casar. Mas él no la quiso oír, sino que, pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Y ella le respondió, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí, y cierra tras ella la puerta. Y llevaba a ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza, la esparció sobre su cabeza en señal de tristeza, ¿verdad? Y rasgó la ropa de colores que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Y le dijo a su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. Y saben, después de esto nos cuenta esta historia que pasados 2 años, Absalón seguía pensando en la venganza de su hermana, citó a todos los hijos de David y en un momento determinado ahí de una cena le dijo a sus siervos, maten a Amnón, ¿no? Y bueno, ahí murió Amnón, ¿no? Él mató a su medio hermano haciendo justicia por mano propia, ¿no?, entre comillas, ¿no? Y uno dice, qué tremendo, ¿no? Una violación y un asesinato en la familia del rey. Y dice, la verdad que uno se queda pasmado con esto, ¿no?, con esta realidad. Ahora, cuando uno examina, ¿dónde estaba David?, ¿no? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo David cuando se enteró de todo esto? Bueno, dice el versículo 14 que hemos leído ahí, perdón, el versículo 21,
Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Y ahí nos deja la escritura, ¿no? Se enojó mucho. ¿Pero qué hizo? No hizo nada. No hizo nada más que enojarse. Pero no tomó cartas en el asunto. ¿Saben? La pena a los violadores era la muerte, ¿no? Por lo menos debería haber habido un castigo ejemplarizante, ¿no? Para algún tipo de castigo para Amnón. Pero no hubo absolutamente nada. Y Absalón terminó haciendo eso que de ninguna manera podemos tomarlo como algo bueno, ¿verdad? Sino que fue un desastre también, un asesinato, ¿verdad? Ahora, uno piensa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué David lo dejó pasar? ¿Por qué hizo la vista gorda? ¿Por qué no tomó cartas en el asunto? Es más, si uno va después a Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 6, se encuentra con otro hermano, que era hermano de Absalón y de Tamar también, que dice, el versículo 6, uno llamado Adonías, que quiso ser rey, autoproclamarse rey, ¿no? Y dice acá, el versículo 6, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón, ¿no? O sea que parecía que era una falla en David esto de ponerle límites a sus hijos, esto de corregirlos, esto de marcarle hasta dónde sí y hasta dónde no, ¿no? Dice que acá nunca le había entristecido con decirle, ¿por qué haces así? Porque uno dice, ¿no? ¿Cómo fue que estos muchachos terminaron tan torcidos, ¿no? tan extraviados, ¿no? Ahora, ¿saben? Cuando revisamos el contexto, nos encontramos en el capítulo anterior con un hecho que todos conocemos, y es David y Betsabé, ¿no? David y Betsabé. O sea que uno dice, bueno, el gran rey David, ¿no? El dulce salmista de Israel, ¿no? El pastor David, ¿no? Un rey que fue conforme al corazón de Dios, y que los reyes que vendrían después de él se medirían con esa vara, ¿no? A ver si habían sido parecidos o no a David, ¿no? Y David es un tremendo ejemplo en la fidelidad, en el ardor de su corazón hacia Dios, en su búsqueda de Dios y en un montón de cosas. Pero como decíamos, la Biblia es muy cruda para contarnos todas las cosas, ¿no? Y nos cuenta también cómo David pecó con Betsabé, ¿no? Y cómo la codició y cómo la trajo al palacio y se acostó con ella y la dejó embarazada y después trató de cubrir las cosas haciendo venir a su esposo de la guerra, y como su esposo era un hombre derecho, dijo, no, yo no voy a dormir con mi esposa si están todos mis compañeros en la guerra, y aunque lo emborrachó, hizo un montón de pecados en un muy poquito tiempo, ¿no? Hasta que al final lo mandó matar escribiendo una carta que lo mandó por el mismo Urías, que le decía, ponémelo al frente de batalla para que lo maten, ¿no? Y ahí fue Urías con la sentencia de muerte en la mano, la llevó el general, y el general miró y dice, Urías, anda para allá, ¿no? Y ahí lo mataron a Urías, ¿no? Y la Escritura nos cuenta cómo esto que trató de ser tapado así, ¿no? Dios le desagradó tremendamente, por supuesto, ¿no? Y bueno, ustedes saben la historia, Natán vino, le contó aquella historia del hombre rico y las ovejas, ¿no? Y David dijo, ese hombre que hizo eso tiene que morir. Y Natán le dijo, ese hombre eres tú, ¿no? Y David se arrepiente, pero había hecho algo tremendo, ¿no? Con su vida y con su familia. Y era esta falta de integridad, de pureza, en lo sexual, en lo personal, que hizo estragos en su propia familia. Y podríamos pensar que, bueno, quizás David no tuvo ese peso moral de autoridad para ponerle los puntos sobre las sillas a los hijos, porque él mismo había fallado miserablemente en eso. Así que en el área sentimental, conyugal y sexual, fue un área que sin duda
él flaqueó y la Escritura nos lo cuenta claramente, para que aprendamos de eso. Y es tremendo para nosotros, ¿no? Como hijos de Dios, como padres, ¿no? Saber esto, ¿no? Que las decisiones malas que nosotros tomamos en cuanto a nuestra pureza sexual, en cuanto a nuestra fidelidad conyugal, ¿no? Por supuesto que la gracia de Dios, cuando hay arrepentimiento, cubre las cosas, ¿no? Y restaura los matrimonios y restaura las familias, ¿no? Pero tengamos cuidado, porque la Biblia también nos habla de consecuencias, ¿no? Nos habla de consecuencias y nos lo dice ¿para qué? Para que tengamos cuidado, para que no caigamos en eso. Y la gracia de Dios después levantó a David y él hizo diferente con su hijo Salomón y lo encaminó para bien. Y cuando era muy viejito, dice la Escritura que le trajeron una doncella para que durmiera con él ahí, para que no tuviera frío, póngale, ¿no? Dice que él ni la tocó, ¿no? Había entendido la necesidad de guardar la pureza en lo sexual. Ahora, nuestra conducta, como decíamos, es importantísima. Va a marcar a nuestros hijos, ¿no? Cuando nosotros como padres nos damos un ejemplo de fidelidad mutua, les complicamos la vida a nuestros hijos, ¿no? Y también cuando no marcamos límites a nuestros hijos, ¿no? Cuando no marcamos límites, por H o por B, ¿no? Esto que no había pasado en la vida de los hijos de David, ¿no? Ni de Absalón, ni de Amnón, ni de Adonías después, ¿no? Fue tremendo. Fue perjudicial para sus hijos. ¿Saben? No importa lo que digan las corrientes ideológicas del momento, la Biblia nos enseña que tenemos que corregir a nuestros hijos. Y que si no lo hacemos, los estamos perjudicando. Es más, nos dice que los estamos matando. Dice, pará, exagerado. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Proverbios 22:15. Yo se los leo. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Nuestros hijos son hermosos, pero dice acá que como nosotros son pecadores, y esa necedad que está ligada en el corazón es solamente la corrección lo que lo aleja. Proverbios 23, 13, 14. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. El Seol es la morada de los muertos, ¿no? Librarás su alma del Seol. Uno se acuerda de la historia de Elí y sus hijos, ¿verdad? Aquel sacerdote, sumo sacerdote, que no corrigió a sus hijos, Ofni y Fines, no les puso límites, no les marcó nada, y cuando llegó el momento, sus hijos se descarriaron, estaban súper descarriados, y murieron, fueron muertos y perdidos. No los libró del Seol, no los corrigió. Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La corrección de los padres da sabiduría. No estamos hablando de una paliza, estamos hablando de una corrección. Estamos hablando de marcar un límite y cuando ese límite es transgredido, aplicar una corrección. Nadie se muere por un chachaz en la cola, queridos, ¿no? Diga lo que diga la psicología, la psiquiatría, los médicos y todo, ¿no? Lo que dice la Escritura es esto. Y dice después Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Cuando uno corrige a su hijo, cuando uno le va marcando el camino y cuando él se desvía del camino, uno lo corrige, ¿no? Le está dando vida a su hijo, le está ayudando al caminar, le está enseñando que sus hechos y los actos de su vida tienen consecuencias. Y eso queda grabado en su corazón y lo aprende para su vida y lo hace sabio. Si yo detengo el castigo, lo estoy aborreciendo porque lo estoy dejando librado a la aventura, ¿no? Y bueno, que salga lo que salga, ¿no? Pero si lo amo, lo corrijo de temprano. Y el último dice, Proverbios 29:17, corrige a tu hijo y te dará descanso.
y dará alegría a tu alma. ¿Saben? No vamos a estar toda la vida corrigiendo a nuestros hijos, porque en un momento aprenden que cuando ellos transgreden cierto límite hay siempre corrección, y no lo transgreden más. Y no hay más corrección, sino que hay sabiduría. Y qué bueno que es vivir eso. Y eso trae descanso al alma y paz en la familia. Te lo digo por experiencia. Lo aprendí de otros que lo hicieron. Y es lo que pasa en el seno de una familia. Cuando no ponemos límites a nuestros hijos, o no los corregimos cuando transgreden esos límites, los perjudicamos, los llevamos a la ruina. Los llevamos a la ruina. Y uno puede pensar, ¿y cómo es Dios como padre? Porque capaz que uno dice, me estoy sacudiendo en el banco porque me están hablando de corregir a mi hijo, a mi hija, y no quiero. ¿No? ¿Y cómo es Dios como padre? ¿Qué dice la Escritura? Dice, Dios, al que ama, disciplina. Y azota y corrige a todo aquel que toma por hijo. ¿Y yo voy a ser mejor padre que Dios? ¿O tendría que imitarlo más bien? Si Dios al que ama disciplina, y yo quiero ser un buen padre, vos querés ser un buen padre, una buena madre, también tenés que disciplinar a tu hijo, a tu hija. Con amor, con equilibrio, buscando el arrepentimiento, pastoreando el corazón, y eso trae seguridad a los niños y descanso a toda la familia. No quiero ser una familia sin un modelo claro a seguir. No quiero ser una familia sin disciplina amorosa. Ese sería el tercer y último ejemplo a no imitar. En todo lo demás tenemos que imitar a David, pero en esto no. No seamos una familia hipócrita, no seamos una familia dividida, no seamos una familia sin modelos y sin disciplina. Por el contrario, seamos familias genuinamente piadosas, unidas en amor y aceptación mutua, y con modelos fieles, no perfectos, pero fieles, y disciplina en el Señor que edifique las vidas. Y claro que hemos fallado, no somos perfectos, ¿no? Y un montón de errores, sin duda, todos hemos cometido. Y cuando uno mira para atrás dice, me acuerdo, aquel día que hice aquella cosa. Y aquel día que de pronto perjudiqué a mi hijo, a mi hija por esto, por tal cual cosa. Y es así, ¿no? Pero gracias a Dios por su gracia, ¿no? Porque su gracia es mayor. Y la gracia sobreabunda donde abunda el pecado, ¿no? Y su gracia nos restaura y nos lleva otra vez de victoria en victoria. Y el amor cubre multitud de faltas. Y el Señor es especialista en dar nuevas oportunidades. Pero nunca es tarde para empezar a hacer su voluntad. Porque lo que sí tenemos que reconocer, hermanos, es que hay una voluntad de Dios para la vida familiar, ¿no? Puede ser que uno lo haya hecho mejor, peor, más o menos, pero hay una voluntad de Dios, ¿no? Hemos de conocerla y vivirla. Y entonces la familia para el Señor es algo prioritario. Y saben, Dios envió a su Hijo al mundo para que aquellos que éramos enemigos fuésemos hechos hijos de Dios y miembros de su familia. Y la familia de Dios, que es la iglesia, tampoco puede ser hipócrita, ¿eh? La familia de Dios, que es la iglesia, tampoco puede estar dividida. La familia de Dios, que es la iglesia, tampoco puede estar ausente de modelos a seguir, sino que por el contrario, tiene que tener muchos modelos. Y tampoco puede no tener disciplina, porque Dios al que ama corrige. La familia de Dios debe ser sincera en su vida con Dios. La familia de Dios debe ser unida en amor y aceptación. La familia de Dios debe tener muchos modelos. No solo hablamos de los ancianos, ¿no? Sino de líderes, mujeres, hombres, jóvenes, adolescentes, que sean modelos para otros. ¿Perfectos? No. Coherentes, sí. Y que sean modelos para otros
y sin duda que también hay disciplina porque hay amor y hay restauración. Así que, hermanos, quedémonos con estos consejos de su palabra, para que en el seno de nuestra familia reine el gozo, reine la paz, reine la armonía que el Señor vino a traer. Porque en Él son benditas todas las familias de la tierra. Que el Señor bendiga su palabra a nuestros corazones.